Bueno, yo les voy a presentar lo que es la valvulopatía aórtica. Esto consiste en dos enfermedades. Una va a ser la estenosis y otra la insuficiencia. Lo que vamos a ver primero va a ser la estenosis. ¿Qué es la estenosis aórtica? Bueno, como su nombre lo dice, es el estrechamiento de la abertura de las valvas a nivel aórtico. Entonces, como vemos en esta imagen, el flujo al intentar salir, al ser expulsado por el ventrículo izquierdo hacia la aorta, va a tener dificultades para pasar porque el área de apertura va a estar muy pequeña. La causa principal en México es la calcificación en el adulto mayor. ¿Eso qué significa? Las valvas se van calcificando, así como se aterosclerosa un vaso, así se va a calcificar nuestra válvula y como se hace viejita, se hace dura, ya no puede abrir como antes ni cerrar como antes. Vanessa, esa es la pregunta de examen. Bueno, Ok. igual se los anoto. Como vemos en este GIF, la sangre intenta pasar por la válvula que está esclerótica, está como más gordita, y batalla para salir y crea este flujo turbulento. Entonces al mismo tiempo no va a poder salir todo el contenido de volumen que tenemos en nuestro ventrículo y el que no pudo salir se va a regresar al ventrículo izquierdo y esto es lo que causa las manifestaciones clínicas. Vamos a tener tres tipos de estenosis, pero hay que dejar en claro que en la que nos vamos a enfocar en esta presentación es en la aórtica. Tenemos la supraaórtica, que es cuando el estrechamiento se encuentra por encima de la válvula, pero por otras causas de malformaciones o de defectos en la aorta como tal, no en la válvula. Después tenemos la que sí es malformación o de la aorta o defecto de la aorta. Aquí vemos las valvas aumentadas de tamaño y tenemos la que es la subaórtica, donde el estrechamiento se encuentra por debajo de la válvula. Si observamos, vemos que en el tabique interventricular está como este crecimiento y en la valva anterior de la válvula mitral también está como este crecimiento de tejido que es lo que provoca la estenosis, pero no como tal la válvula. Va a haber varios grados de estenosis y vemos aquí como una válvula normal puede abrir su diámetro completo y puede cerrar por completo, ¿sí? Entonces, si nosotros hiciéramos un ecocardiograma en una persona normal, lo que vamos a esperar encontrar van a ser de 2 a 4 centímetros cuadrados, midiendo esto de aquí. Pero en una persona con estenosis de la válvula, vamos a encontrar que esta área disminuye por el crecimiento de lo que son las valvas, el engrosamiento de las valvas. Y igual al cierre no va a poder hacer su cierre como normalmente es. Esto da grados. Entonces, si nosotros decimos que lo normal es de 2 a 4, ya a partir de 2, si disminuye de esto, ya es patológico. Ya lo podemos llamar estenosis. ¿A qué le llamamos estenosis leve? Si la área es de 1.5 a 2 centímetros. Es estenosis aórtica moderada cuando es de 1 a 1.5. Y a partir de aquí ya presenta síntomas el paciente. Y va a ser grave cuando esta área ya sea menor de 1 centímetro cuadrado. Hay que decir este dato interesante que es en promedio cada año se disminuye el área valvular de 0.1 centímetros cuadrados aproximadamente. Como les digo, la etiología más común es por calcificación, es degenerativa, o sea, por la edad la misma válvula va acumulando lípidos como si fuera un vaso y se va esclerosando, se va haciendo más dura. Esto pasa en el 50 al 70% de los casos. Y tenemos otra, bueno, eso lo vemos aquí. Vemos cómo estos lípidos están debajo del endotelio de las valvas y las hacen más duras. Otra etiología que podemos encontrar es que el paciente ya nazca con este defecto. ¿Dónde lo podemos ver? Cuando el paciente en vez de tener las tres valvas al nacer tiene dos nada más y a esto se le llama válvula bicúspide aórtica o bivalva. También cabe la posibilidad de que nazca nada más con una valva y lo que permite la salida de sangre sea un pequeño orificio en esa valva. Y bueno, esto lo vemos del 6 al 40% de los casos. Se cree que esta malformación está asociada al cromosoma X porque en los pacientes con síndrome de Turner se ve esto y pues ellos solo tienen un cromosoma X. También tenemos la etiología reumática. En la fiebre reumática ya sabemos que hay afección valvular y pues muy probablemente si encontramos
afectación a la válvula aorta por etiología reumática, la vamos a encontrar también una afección mitral. Y esto pasa solo en el 2 al 11% de los casos por el avance de los antibióticos y lo vamos a ver más frecuentemente en países en vías de desarrollo. Y bueno, vemos en este videito cómo entramos por la aorta y vamos a ver una válvula completamente esclerosada. Es como si en vez de levantar 2 pedacitos de tela, 3 pedacitos de tela, ahora levantáramos 3 pedacitos de tapete. Es igual, la fuerza que se necesita para levantar eso debe ser mayor. Y bueno, la fisiopatología de la calcificación como tal es muy parecida a lo que pasa en la aterosclerosis de un vaso cualquiera, porque igual va a haber disfunción endotelial que va a permitir el acúmulo de lípidos debajo de esta y de otras sustancias como las células inflamatorias, citocinas, etc. Y con el paso del tiempo, el fenotipo de los miofibroblastos que producían una matriz elástica van a cambiar y se van a diferenciar a osteoblastos. Entonces imagínense, va a producir ahora matriz ósea, por eso tenemos una válvula tan dura. Y esto pues permite el depósito de cristales de hidroxiapatita cálcica. Este es un vaso, claramente, cortado transversalmente. Vemos cómo el endotelio disfuncional permite el acúmulo de lípidos debajo de esta capa, de esta íntima. Y esta pues es una aterosclerosis que abarca menos del 50% de la luz del vaso. Se ve muy bonito. Los factores de riesgo, pues como de cualquier otra enfermedad, diabetes, por el síndrome metabólico, tabaquismo, nefropatía crónica y una dieta rica en colesterol de lipoproteínas de baja densidad o lipoproteínas también. La fisiopatología como tal de esta enfermedad va a ser muy similar a otras valvulopatías. Lo que vamos a ver es que al no poder salir la sangre, o bueno, el volumen que queramos expulsar al 100%, porque hay una estenosis o un cierre en esta área que nos permite la salida, va a regresar esta sangre que no pudo salir y se va a acumular en el ventrículo izquierdo. Entonces a ese volumen se le va a sumar el volumen nuevo que venía ya de la aurícula izquierda y entonces el ventrículo va a tener un mayor volumen que sacar en el próximo latido. Y esto provoca que se hipertrofie como medida compensatoria. Esta medida compensatoria es tan efectiva durante tanto tiempo que por muchos años los pacientes permanecen asintomáticos, como hasta la 7ª, 8ª década de la vida. Pero pues bueno, como toda medida compensatoria, después el ventrículo se cansa y se forma lo que es la fibrosis miocárdica irreversible, que es cuando ya tenemos daño miocárdico irreversible del ventrículo. Esto va a disminuir su distensibilidad y pues el gasto cardíaco ya no va a ser igual. A lo mejor sí lo puede mantener por muchos años, pero ya no va a aumentar en el ejercicio. Entonces, cuando el paciente quiera hacer algún esfuerzo extra al que hace cotidianamente, vamos a ver la aparición de los síntomas. Estos 4 mecanismos son muy importantes porque lo vamos a ver en varias valvulopatías y se los estuvo repitiendo ayer Andy y yo se los voy a repetir 2 veces hoy, que es en esta patología y en la que sigue. Esto ya es lo que provoca o lo que nos lleva a tener insuficiencia cardíaca derecha. Primero la función contráctil del ventrículo izquierdo pues se deteriora, ¿no? Después vamos a tener lo que es el gasto cardíaco y el gradiente presión ventrículo izquierdo aorta que van a declinar. Y las presiones pues se van a ir como aumentando como si fuera una cadenita. Primero aumenta la del ventrículo izquierdo, luego la de la aurícula izquierda, luego la de la arteria pulmonar y luego la del ventrículo derecho. Entonces pues nos va así como retrasando o más bien avanzando lo que es la patología derecha. Y vemos como el ventrículo izquierdo hipertrofiado. Todo esto es en forma retrógrada, efectivamente. Es como si afectara desde el ventrículo izquierdo hacia el derecho y para atrás. El ventrículo izquierdo hipertrofiado causa aumento de las necesidades miocárdicas de oxígeno y vamos a ver que esto es lo que nos provoca isquemia del miocardio a largo plazo. Los signos y síntomas van a aparecer, esto es importante recordarlo, en pacientes de 60 a 80 años. Es cuando empezamos a ver síntomas de esta enfermedad. Si la etiología era por una válvula bicúspide, recuerden que cuando tenían 2 valvas nada más, esto es a partir de los 40 a los 50 años la aparición de los síntomas. Vamos a tener 3 síntomas cardinales, que es la disnea de esfuerzo,
Esto ya tiene un mal pronóstico y se debe al aumento de las presiones venocapilares pulmonares. La angina de pecho va a venir cuando ya tengamos un compromiso isquémico en el miocardio. Y el síncope se va a deber a una disminución del gasto cardíaco durante el ejercicio y por función de los músculos que nos están contrayendo sincrónicamente. Y ya, esto es una nota. Ya cuando aparecen los síntomas, ya está indicado un tratamiento quirúrgico, en este caso, un reemplazo valvular. Ahorita voy a ahondar más en eso. En los estadios avanzados de la enfermedad, ya vamos a ver, bueno, primero los síntomas de insuficiencia ventricular izquierda, que van a ser la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, avance de la apnea y edema pulmonar. Y ya cuando avanza todavía más la enfermedad, ya vemos los síntomas de insuficiencia derecha, ventricular derecha. A la exploración física, es muy interesante, vamos a ver un soplo tan fuerte que llega a ser palpable, que es el fremito sistólico, y también un fremito palpable en las carótidas, porque pues para allá se desplaza el soplo. Vamos a tener un ruido, un cuarto ruido, patológico, como ya sabemos, por la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y algo muy interesante es que tenemos un segundo ruido con desdoblamiento paradójico. ¿Qué es lo que pasa aquí? Normalmente, bueno, en una persona normal, fisiológicamente, tenemos que en la inspiración se desdoble el segundo ruido. Esto pasa porque en la inspiración aumenta la presión intratorácica y como tal el retorno venoso, entonces el ventrículo izquierdo tiene más volumen que necesita sacar por la arteria pulmonar y esta válvula pulmonar le da la oportunidad, retrasando su cierre, a que salga todo ese líquido. Pero, y esto es lo que va a provocar que el segundo ruido, que es por el cierre de las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar, se escuche dividido. En vez de que se escuche sincrónico como un del cierre de las dos válvulas, se va a escuchar dividido como un. Entonces, porque primero se va a cerrar la aorta y después se va a cerrar la pulmonar, ¿sí? Entonces, en esta patología lo que pasa es lo contrario. En la expiración nosotros vamos a escuchar cómo el cierre de la válvula aórtica se retarda, porque ahora esta es la que tiene que sacar un flujo mayor. Entonces, vamos a escuchar igual un desdoblamiento del segundo ruido, pero se le llama paradójico, porque es en expiración y porque es ocasionado por la válvula aorta. Vamos a tener lo que es el pulso parvus et tardus, que va a ser un pulso débil y lento, y se va a graficar como se ve abajo. Y lo muy importante, vamos a encontrar un soplo sistólico, un soplo muy intenso durante la sístole, que va a ser expulsivo y se va a escuchar después del primer ruido. Va a Esto tener se debe, Vanessa, al poco volumen que sale a través de la aorta, que todo se queda y a la poca elasticidad que tiene la aorta, al crear un poco volumen, la distensividad es lenta, es poca, valga así decirlo. Por eso se encuentra ese tipo de pulso. Ajá. Como va a estar prolongada pues sí, retardado el cierre de la válvula, vamos a ver que se prolonga el pulso, prolonga la curva, y como va a haber poquito volumen, se ve achaparrada, que es lo que lo hace débil. Tenemos, les digo, lo del soplo. El soplo va a tener una forma como de diamante, como de rombo, porque primero es ascendente y luego es descendente. Y se los voy a poner para que lo escuchen. Me dicen si lo escuchan. ¿Sí se escucha? No, Vane. Caray. Creo que es porque no compartí mi presentación con audio. Déjenme lo hago porque tengo varios videitos. Denme un segundo. ¿Ya se ve otra vez la presentación? Sí. Muy bien. ¿Escuchan? Sí. Muy bien. Sí, escuchamos primer ruido, soplo, segundo ruido, en forma de rombo, ¿sí? Ok. Ya para el diagnóstico, podemos hacer un electrocardiograma, que es algo más básico, y lo que podemos encontrar es la depresión del segmento ST
y la inversión de la onda T. Esto se debe a la sobrecarga del ventrículo izquierdo y lo podemos ver en las derivaciones 1, ABL y en las precordiales izquierdas que ven hacia la izquierda. Y vamos a ver algo así. Exacto. Y eso válgalo así. El corazón tiene este grosor del ventrículo izquierdo y tiene 3 arterias. Con este problema de incremento de la presión del ventrículo izquierdo, el ventrículo crece de este tamaño, la pared. Son las mismas 3 arterias. Esto crea una isquemia, valga decirlo así, una isquemia, pues, relativa, que se expresa en el electrocardiograma como alteración del segmento CT. Para algunos han considerado esto como realmente isquemia. Por eso es difícil a veces diferenciar entre cardiopatía isquémica y la sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. De acuerdo. Y les digo, miren, aquí podemos ver las ondas invertidas, los puntos naranjitas. Si llegamos a realizar un cateterismo, que ya casi no se hace, puede ser útil cuando no estamos seguros del diagnóstico con la ecocardiografía ni con los datos clínicos. La radiografía de tórax nos va a mostrar datos importantes. Lo primero que vamos a ver va a ser una aorta desenrollada o prominente, que se le llama grande. Lo vemos aquí, esta primera curva de la silueta izquierda agrandada. También vamos a ver los datos de la hipertensión venocapilar pulmonar, ya cuando el paciente presenta disnea, son estos de aquí, los amarillitos. En caso de que haya ya cardiomegalia, que llega a ser rara porque el ventrículo izquierdo tiene una hipertrofia concéntrica, pues vamos a ver más agrandado y más redondeado la silueta cardíaca. Y en algunos casos se llega a ver la calcificación de la válvula aorta, como en esta radiografía lateral, vemos aquí cómo se calcifica la aorta, la válvula aórtica. El ecocardiograma pues va a ser el método de elección como casi siempre. Y lo que vamos a observar, o lo que vamos a poder evaluar, va a ser un área valvular más pequeña. Obviamente la vamos a medir y conforme a eso decimos si hay estenosis y definimos el grado. Vamos a ver un gradiente valvular disminuido, engrosamiento, calcificación y reducción de la apertura sistólica de las valvas. Un gradiente transvalvular muy aumentado. Aumentado, sí. Sí. En el ventrículo izquierdo lo que vamos a evaluar va a ser la hipertrofia y la dilatación y pues su función deteriorada en sístole o en diástole. Y pues si podemos encontrar el deterioro asociado de otras válvulas, como les digo, podría ser de etiología reumática y encontrar también afección en la válvula mitral. Y bueno, en este KIF podemos ver cómo esta es una válvula normal, aórtica. Vemos las 3 válvulas abriendo y cerrando muy sanamente. Y en esta es la patología congénita de la que les hablaba, donde nada más vamos a tener 2 válvulas. Que es lo que llamamos aorta bivalva o bicuspidia. Y esta, de aquí abajito, esta es la patología estenótica. No se abre prácticamente. Calcificado. El tratamiento pues puede ser médico y quirúrgico. El médico pues va a estar basado en diuréticos, beta-bloqueadores, inhibidores de la ECA, nitroglicerina. La nitroglicerina se usa para disminuir la angina de pecho, pero pues el que nos importa y el más interesante es el quirúrgico. Para el quirúrgico antes se realizaban 2 procedimientos más frecuentemente, un poquito más viejitos, que eran la valvuloplastia aórtica y la prótesis valvular. Pero ahora se ha implementado un procedimiento muy padre, muy nuevo, que se denomina TAVI. Son las siglas en inglés, al revés, pero yo se los puse así como implante valvular aórtico transcatéter, y ese que vemos aquí abajito, ahorita les voy a hablar más de este. Y bueno, el tratamiento quirúrgico, ¿dónde está indicado? En los pacientes sintomáticos, o sea, que ya presentan síntomas, cuando ya tienen estenosis grave, o sea, que ya el área valvular es menor de 1 centímetro cuadrado, ya se indica la cirugía. Si hay disfunción del ventrículo izquierdo, y esto lo comprobamos porque al medir la fracción de eyección, esta ya es menor del 50%, ya está indicada la cirugía. Y también si encontramos una raíz aórtica con expansión o con un aneurisma. Pero bueno, los importantes, los que quiero que
recuerden, son estos primeros dos porque ese es el punto quirúrgico de la estenosis aórtica, cuando ya encontramos área menor de 1 centímetro cuadrado y fracción de eyección menor del 50%. ¿Qué queremos decir con fracción de eyección menor del 50%? Que el volumen en sístole que nosotros intentamos expulsar, solo se va a expulsar el 50% de este, o menos, y el otro porcentaje retorna al ventrículo izquierdo. En el paciente asintomático también hay indicaciones, porque les digo, el ventrículo izquierdo hace tan buena función compensando que a veces no hay síntomas. Vamos a ver una respuesta, si vemos una respuesta normal al ejercicio en la banda sin fin, si es en la prueba de esfuerzo, también es indicativo de tratamiento quirúrgico. La progresión rápida de la estenosis y una estenosis muy grave, que ya sea menor a 0.6 centímetros cuadrados y no presente síntomas todavía, casos raros. Ahora, la primera que les voy a presentar es la valvuloplastia aórtica. Esta, muy usada antes, es simplemente a través de una arteria, puede ser la arteria femoral, se va a introducir un catéter que llegue hasta la aorta y de ahí hasta la válvula aórtica. El catéter se coloca como se ve aquí, miren, sube el catéter, se coloca en medio de las valvas y se va a inflar con agua, este baloncito. Esto va a hacer como que aumente el área. Se rompa las comisuras, están fusionadas. Pero el problema que teníamos con este procedimiento era que pues no alargaba el periodo de vida del paciente, la esperanza de vida del paciente, y en realidad solo se hacía como de forma paliativa. Sí disminuía los síntomas, pero pues no alargaba la vida. Después, un procedimiento que se hacía y que era, bueno, es muy efectivo, es la prótesis valvular. Esta nos da una sobrevida de 20 años con una prótesis valvular, que son como las que vemos aquí. Hay muchos tipos de prótesis, pero bueno, esas son las que ven aquí. Esta es como tal es la que tiene mejores resultados. Sí. Ay, esta es una muy bonita de plástico negro. Bueno, no se las traigo, pero luego se las enseño. Esta es como tal ya la cirugía y en esta se coloca directamente, se aborda la aorta y ahí se coloca la válvula. Pero la que quiero que pongan atención es esta, es el TAVI, el implante valvular aórtico transcatéter, porque es una cosa increíble, muy revolucionario, que lo que hace es que se introduce un catéter por una vía periférica y se alcanza la aorta. Esto nos reduce el riesgo quirúrgico, pues, un montón. Con la misma, pues, se considera que no es menor su efectividad a la de la prótesis. Entonces, pues, sí, es bastante buena, digámoslo así. Entonces vemos aquí cómo entramos por la aorta, llegamos hasta la válvula aórtica, se coloca igual el catéter con su globo rodeado ya por lo que va a ser la prótesis entre las valvas y las desplaza, las lleva hasta la pared y esta prótesis sustituye completamente su función. La que les muestro aquí se llama globo expansiva, pero hay otra que se expande sola, ahorita se las voy a mostrar. Y bueno, rápidamente les voy a poner este videito para que vean cómo es. Creo que lo tengo aquí abierto. Igual me dicen si se escucha, por fin. No se crean, esto no creo que se escuche. ¿Sí se ve? ¿No? Entonces espérenme. ¿Ahora sí se ve? Sí. Okay. Aquí vemos el video que les había mostrado, donde está la válvula aterosclerótica, más bien esclerótica. Sí. Muestran un paciente gordito. Ahí abordaron por la arteria femoral, suben a todo lo largo de la aorta, llegan hasta la válvula
Y esa es la guía, me parece. Después Sí, introducen, ahí va la prótesis, el balón. ajá, después introducen lo que es el balón, que es como si se hicieran una valvuloplastía antes de colocar la prótesis. Sacan el baloncito. Todos estos equipos tienen como un hoyito en medio que les permite introducir la guía. Y ahí va la prótesis. Ahí va la prótesis. Sí, infla el baloncito. Y ahí queda la prótesis, desplazando la bala. Y listo. Muy bien. Ese es uno de los procedimientos. Y vamos a Altamente efectivos. altamente efectivo. Y por eso he sustituido ya prácticamente lo que era el reemplazo de válvula por prótesis por cirugía. Bueno, las prótesis que vamos a tener en el TAVI van a ser balón expansible, que es el que vimos en el video, es este de aquí, y esta que es autoexpansible. En esta, en lugar de inflar el globo para que se pueda abrir, pues simplemente se deja ahí, se retira el catéter y se abre solita. Las vías de acceso por las que vamos a poner estas por vía arterial van a ser la femoral, la subclavia, incluso se ha hecho por vía axilar, pero si estos vasos llegan a no ser accesibles por cualquier cosa que sea muy pequeño, si estén ateroscleróticos o otras razones, lo que se va a utilizar es, pues se va a abordar por el ápice del corazón. No sé qué tan frecuente sea eso, pero se ve muy bonito. Eso se haría en aquellos pacientes, ¿vale? En aquellos pacientes con más problemas mórbidos, que es difícil llegar por una arteria, como lo acabas de mencionar, y la otra forma es precisamente puncionando el ventrículo izquierdo. Y aquí les traigo el video del abordaje transapical. ¿Sí se ve? Muy bien. Esa es la prótesis. Ahí vemos el ápice ya del corazón. Sí. Ahora se mete una guía, le pasa la guía, lleva la prótesis. Igual se hace la valvuloplastia primero, que es con el puro baloncito. Y luego ya se coloca la prótesis. Esa también es balón expansible. Déjenme les vuelvo a compartir mi pantalla de PowerPoint. Yo estaba hable y no vi que no les había vuelto a compartir pantalla. Estos son los que les decía, los tipos de prótesis. Este es el balón expansible, este es el autoexpansible. Y este es el acceso transapical, ¿sí? Sí. Muy bien. Y ahora, ya terminando con lo que fue la estenosis aórtica, no sé si quiera agregar algo, doctor. Eso es uno, efectivamente, esto se prefiere ahora más en las personas de mayor edad para no abordarlos, porque parece ser, como lo has mencionado, la prótesis mecánica tiene más durabilidad que esta prótesis y además más complicaciones, el implantable, por lo que en adultos de más de 70 años de edad o con estados mórbidos mayores, es preferible esta invasión a través de las arterias. En los que no, habría que todavía está considerada
la sustitución por prótesis aórtica mecánica. Ahora, Ok. es importante lo que tú acabas de decir, cualquier de los síntomas de insuficiencia cardíaca, de síncope, o bien dolor, angina, son las indicaciones absolutas para llevar a reemplazar la válvula aórtica. Que en los niños la congénita es la más frecuente y en el adulto, como lo acabamos de comentar, es la crónica degenerativa calcificada, que es muy parecido exactamente como se ha mencionado, como si fuera aterosclerosis. Por eso es que a algunos pacientes se les da también inhibidores de la, como si fueran aterosclerosis, se les puede dar atorvastatina o rosuvastatina para inhibir la inflamación, igual que como sería el endotelio, así es en la aorta. Y con resultados más o menos. La otra consideración que acabas de mencionar es que se dan betabloqueadores para disminuir, el consumo de oxígeno del miocardio, relajarlo un poco. Hay que seguirlos a estos pacientes cuando tengan síntomas, la indicación absoluta de hacer algo más, ya no un tratamiento médico, sino que hacer algo, un procedimiento radical. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Preguntas. Adelante, Vanessa. Muy bien. Bueno, ya. Después de la estenosis tenemos lo que es la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica va a ser un cierre incompleto de las valvas en la válvula aórtica, lo que no va a permitir, pues, un cierre adecuado cuando debería de hacerlo. Un segundo, Vanessa. Y lo que provoca es la regurgitación. Un Sí, segundo. adelante. ¿Qué va a pasar, Paola González, cuando tenemos una insuficiencia aórtica de esta magnitud que estamos comentando, Vanessa? Paola González, ¿cuál va a ser la repercusión? ¿No está Paola? Leticia Aurora. José Ernesto Barba. Hola, doctor. Buenos días. Buenos ¿Cuál días. será la repercusión por la insuficiencia aórtica? Una insuficiencia aórtica, aumento del ventrículo izquierdo, Perfecto. ¿Qué más nos daría? aumento de presión con disnea. No, sí. Sí, muy bien. El volumen, acuérdate que el volumen en una cavidad aumenta la presión. Y si ahí está llegando sangre, se está impactando, valga decirlo así. Y en forma retrógrada, pues va a aumentar la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, la presión de la aurícula izquierda y la presión venocapilar pulmonar, que llevaría precisamente a inundar hasta el alveolo. Eso se expresa precisamente con datos de disnea, ortopnea o disnea paroxística nocturna. Muy bien, ¿cuál es la otra consecuencia? Muy bien, Ernesto. Gracias, doctor. Alejandro de Lucio. Axel Arellano. Rosaura García. Carla García. Hola, doctor, buenos días. ¿Me repite la pregunta? ¿Cuál va a ser la repercusión precisamente por la insuficiencia aórtica? ¿Cómo vas a encontrar a la exploración física a un paciente con insuficiencia aórtica?
Por ejemplo, ¿cómo estará la presión arterial, Carla? Pues va a estar elevada. No, ¿Qué más, Carla? ¿No? no, ¿Dónde va a estar disminuida, perdón. Ajá. está disminuida cuál? ¿La sistólica o la diastólica o cómo estará? La sistólica, La sistólica, ¿cómo va a estar? ¿100? ¿O no, la 120? sistólica va a estar disminuida. ¿Cuánto? ¿90? Solamente que el paciente esté hipovolémico, sí. ¿Y la diastólica? Va a estar aumentada en la sistólica y en la diástole va a estar disminuida. Es la gran apertura entre la presión sistólica y la diastólica es uno de los componentes más importantes al tomar la presión arterial. Tenemos presiones diferencial muy amplia. ¿Por qué? Porque no tiene coaptación la aorta para sostener el volumen que va de la aorta y que llega a las válvulas aórticas para que la cierre. Como esto no está dado, entonces choca de regreso la sangre hasta el ventrículo izquierdo y eso hace que disminuya considerablemente la presión diastólica. Entonces, uno de los hallazgos más importantes va a ser una amplitud mayor de la diferencial entre la sistólica y la diastólica, que podemos encontrar hasta presiones diastólicas de 10 hasta de 0. Todo dependerá de la gravedad de la insuficiencia aórtica. Adelante, Vanessa. Gracias, Carlos. Ah, sí. Bueno, les digo, en la insuficiencia aórtica eso es lo que pasa. No hay un cierre completo. Entonces, como lo vemos en este GIF, al momento de que el ventrículo izquierdo expulsa esa sangre hacia la aorta, el no cierre completo de la válvula permite su retorno, como lo enseña la flechita, ¿sí? Entonces, ahora el ventrículo, igual que en la estenosis, tiene que cargar con el flujo retrógrado que viene de la aorta y el flujo nuevo que viene de la aurícula izquierda. Las etiologías pueden ser, se dividen en dos grandes grupos, lo que es la valvulopatía primaria, donde se afecta por sí mismo, bueno, se afecta como tal la válvula aórtica, y la otra es cuando se dilata la raíz de la aorta. Aquí no hay ninguna, en la dilatación de la raíz aórtica no hay ninguna afección a la válvula, está en buenas condiciones, pero fíjense en esta imagen, como se dilata la raíz de la aorta, va a hacer que las valvas se desplacen hacia el exterior, se separen. Y eso es lo que provoca la insuficiencia, no como tal una disfunción de las válvulas. La valvulopatía primaria, donde sí hay disfunción de las válvulas, puede ser ocasionada por enfermedad reumática, como ya mencionamos, congénita, igual una válvula aórtica bicúspide puede causar tanto estenosis como insuficiencia. Eso es importante recordarlo. Vamos a tener lo que es la estenosis subaórtica membranosa como otra de las causas, y prolapso de la válvula aórtica y la endocarditis infecciosa. En el caso de que la causa sea la dilatación de la raíz aórtica, las causas de esto pueden ser la hipertensión como tal, una hipertensión crónica, aneurisma aórtico, síndrome de Marfan y defectos de la colágena agregados, osteogénesis imperfecta, disección de la aorta, sífilis y espondilitis reumática anquilosante. Lo que pasa en la sífilis y en la espondilitis es que en la aorta, a lo largo de la aorta, llega a haber un infiltrado infeccioso, entonces esto provoca una estenosis a ese nivel de la aorta, una estenosis inflamatoria. Exacto. Y lo que pasa es que se dilate la porción proximal, o sea, la porción que es superior a la estenosis se va a dilatar porque pues está cargando con más volumen y eso es lo que provoca la dilatación de la raíz aórtica. Bueno, estábamos hablando de las causas de insuficiencia aórtica. Ya habíamos terminado de ver lo que era la estenosis aórtica y el concepto de insuficiencia aórtica. Y ahora hablando de las etiologías, les había comentado que podían ser de dos tipos, se dividían en dos grandes grupos. Lo que era la valvulopatía primaria, o sea, un defecto como tal en la válvula,
y lo que era un defecto en la raíz de la aorta. En el caso de que fuera un defecto en la raíz de la aorta, lo que pasa es que el inicio de la aorta está dilatado, como se ve en esta imagen. Entonces, esta dilatación provoca que se separen las valvas de la válvula y dejen este espacio que no permite cerrar completamente la válvula, entonces permite un flujo retrógrado. Esta dilatación de la raíz de la aorta puede ser ocasionada por hipertensión arterial, por un aneurisma aórtico, síndrome de Marfan y otros defectos de la colágena. Y lo que es la valvulopatía primaria, donde... Ajá. Adelante. Lo que es la valvulopatía primaria, donde está afectada directamente la válvula. Esto puede ocurrir en enfermedad reumática, como todas las otras válvulas. Puede ser congénita, donde tenemos una válvula bicúspide. Recuerden que son cuando las personas nacen nada más con dos valvas. En la estenosis subaórtica membranosa y un prolapso de la válvula aórtica, incluso en endocarditis infecciosa, pero esto de la endocarditis infecciosa no es tan común a menos de que ya la válvula tuviera otro defecto. En cuanto a su fisiopatología, bueno, pues es fácil de describir. Cuando hay insuficiencia valvular, como no cierra por completo la válvula, va a haber un regreso de la sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Y va a aumentar el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, porque aparte del volumen que ya venía de la aurícula izquierda, como es fisiológicamente normal, va a tener que cargar ahora también con el flujo que retorna de la aorta. Entonces va a tener un volumen extra que va a hacer que al momento de sístole el ventrículo tenga que hacer mucho más fuerza para que todo ese volumen pueda salir por la aorta. Esto pues obviamente aumenta la precarga y va a provocar una dilatación del ventrículo izquierdo. En la estenosis recuerden que habíamos visto que había hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Por eso en la radiografía íbamos a ver que en la estenosis no va a haber un crecimiento tan importante del ventrículo izquierdo, y en cambio en la insuficiencia, hay un super mega crecimiento del ventrículo izquierdo. De hecho, son uno de los corazones más grandes encontrados al momento de la autopsia, y pesadísimos. Y vemos aquí cómo está la dilatación enorme del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y bueno, como medida adaptativa se va a dilatar el ventrículo izquierdo y aparte se va a hipertrofiar, pero a fin de cuentas, como les dije, son mecanismos adaptativos que son muy efectivos, por eso permanece el paciente tan asintomático durante tantos años, pero pues en algún momento llegan a fallar, y esto es lo que va a deteriorar la salida, bueno, lo que es el gasto cardíaco efectivo. Entonces ya no es capaz el ventrículo izquierdo de aventar todo ese volumen por la aorta, y lo que va a hacer es acumularse, y va a retornar esta presión hasta afectar a la aurícula izquierda, y en ese momento pues pasa de ser una valvulopatía, más bien una cardiopatía izquierda, a manifestarse del lado derecho con insuficiencia derecha. Ya cuando encontramos signos de insuficiencia derecha, pues ya está más avanzada la enfermedad. Les decía que era una cadenita que afectaba primero todo del lado izquierdo y luego todo del lado derecho. Algo que les decía, va a haber cardiomegalia del lado izquierdo, y la presión del ventrículo izquierdo va a aumentar tanto que va a llegar a superar hasta la de la aurícula izquierda. Entonces, al final de la diástole va a haber un cierre prematuro de la válvula mitral. Les decía que el gasto cardíaco se mantenía por las medidas adaptativas. O sea, en cierto momento tenemos un gasto cardíaco normal. Después lo que va a pasar es que en el ejercicio no va a aumentar este gasto cardíaco. En reposo vamos a tener normal, pero en el ejercicio va a estar afectado, y es lo que nos va a empezar a dar las manifestaciones clínicas al momento de que el paciente hace ejercicio. Después de esto, llega un momento donde el gasto cardíaco ya no se puede mantener, e incluso en reposo se ve afectado y tenemos manifestaciones. Aquí se los puse, hay disminución del gasto cardíaco en reposo, ahora sí. Y lo que va a pasar posteriormente, ya en grados más avanzados, es la isquemia miocárdica, porque las demandas de oxígeno del ventrículo izquierdo son tales que ya no las puede satisfacer la circulación normal. Además de que la circulación normal está afectada, o sea, el flujo de las coronarias, porque recordemos que estas se llenan a partir de la aorta durante la diástole. Y la diástole en estos casos va a estar súper disminuida, que era lo que nos decía el profe, que la presión diferencial estaba muy aumentada.
Y bueno, las manifestaciones clínicas ya como tal van a ser disnea, obviamente, ortopnea y disnea paroxística nocturna ya en los estadios más avanzados, que les digo es cuando se empieza a afectar el gasto cardíaco incluso en el reposo, edema pulmonar agudo, en casos más avanzados, y la angina de pecho, que es lo que les digo que ya es cuando hay afectación a la irrigación de las coronarias. Vamos a tener como para la exploración física lo que es el choque en cúpula de Barth. Este choque o este signo es muy específico de la insuficiencia aórtica. Entonces llegamos a ver como este latido en el ápice del corazón que nosotros podemos incluso palpar, bueno, piensen en insuficiencia aórtica. Vamos a tener 3 diferentes soplos, están muy bonitos. El primer soplo que vamos a tener va a ser el soplo por el flujo retrógrado desde la válvula insuficiente, que sería este, es protodiastólico al inicio de la diástole y se escucharía así. ¿Sí se escucha? Se escucha muy tenue, pero es precisamente así de... Ahora sí. Bueno, les digo, es protodiastólico. Entonces escuchamos primer ruido, segundo ruido y luego el soplo. ¿Sí? Después tenemos otro soplo que es el soplo sistólico. Este se va a escuchar porque recuerden que el ventrículo izquierdo va a aventar un flujo o un volumen súper aumentado de sangre. Entonces al momento de intentar sacar todo esto genera turbulencia en la válvula y lo vamos a escuchar en sístole, algo así. Eso ya sumando los dos soplos. Ok. Y vamos a tener este soplo que es el más característico y que me gusta más. Es el de Austin Flint. Y este es muy curioso porque es provocado porque al momento de que regresa la sangre de la válvula insuficiente al ventrículo izquierdo, va a chocar con la valva anterior pero de la válvula mitral. O sea, aparte de que ya está generando los dos soplos porque está regresando y porque avienta un flujo súper aumentado, al momento de regresar este flujo, queda tan cerca la válvula aórtica de la válvula mitral, Sí. ajá, que va a chocar de regreso. Miren, aquí está este dibujito medio rústico, donde está regresando aquí el flujo de la válvula insuficiente y miren cómo se continúa incluso con la valva anterior. Entonces golpea y este choque con la valva anterior de la mitral es lo que genera este soplo, que es el de Austin Flint. Y lo vamos a escuchar en diástole, a la mitad de la diástole, perdón, es mesodiastólico y sería algo así. Y ese sería el otro. Muy bien. Vamos a ver varias manifestaciones muy características. Lo que es el pulso de Corrigan, bueno, esto va a deberse a que para empezar la sístole va a estar muy aumentada porque el ventrículo izquierdo está haciendo un extra esfuerzo para sacar ese volumen extra, entonces la sístole va a estar aumentada. Pero la diástole va a estar muy disminuida porque al no tener un volumen que esté pasando por la aorta como normalmente sería, pues no tenemos presión, no hay volumen, no hay presión, entonces la sístole va a estar súper aumentada, la diástole está súper disminuida, entonces la presión diferencial está muy aumentada. Y eso nos va a dar algunas manifestaciones. Como la sístole está muy aumentada, pues vean, va a haber incluso un pulso visible a nivel de las carótidas, parece un sapo aquí también, y a esto se le llama el pulso de Corrigan. Vamos a tener otros signos como lo que es una úvula latiente, a eso se le llama el signo de Müller, y bueno, lo vemos aquí. Vean cómo palpita. Y tenemos más manifestaciones como el pulso de Quincke, que si nosotros presionamos un poquito lo que son los lechos unguiales, vamos a ver aquí también el latido. Espero que se alcance a ver muy tenue de cómo late la uña. También tenemos otros signos como el signo de Traubé y el signo de Doricies. Estos dos se van a, bueno, los vamos a encontrar cuando a nivel de la femoral
Nosotros ajá, nosotros distalmente vamos a presionar y vamos a, en el signo de Traoré, escuchar, se ausculta con el estetoscopio, se escucha como un pistolazo insistole. Y luego lo que tenemos en el signo de Doricie es que vamos a escuchar un soplo a nivel de la femoral, se le llama un soplo de vaivén. Y bueno, continuando con el diagnóstico, si nosotros hacemos un electro, lo que vamos a encontrar es, pues, obviamente, crecimiento ventricular izquierdo, el eje izquierdo va a estar desplazado, el eje eléctrico va a estar desplazado hacia la izquierda, y también signos de sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. Vamos a ver T's acuminadas, como lo vemos aquí en el electro. Y ya a nivel del ecocardiograma, que obviamente va a ser el estudio de elección, vamos a encontrar lo que es el aleteo diastólico de la mitral, que es lo que les decía, que choca el flujo con la valva anterior de la mitral y se ve como si aleteara, como un pajarillo. Vamos a tener también signos de dilatación e hipertrofia ventricular izquierda, obviamente va a estar enorme. Y vamos a poder evaluar la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo. El eco nos va a ayudar para diferenciar las etiologías, porque aquí vamos a poder visualizar si la raíz de la aorta está súper dilatada, y también vamos a ver el volumen de reflujo, que es lo que se veía en el eco pasado que nos mostró Elenita. En la radiografía torácica vamos a ver cardiomegalia. Les digo, estos son de los corazones más grandes que vamos a encontrar. Entonces, si se fijan del lado izquierdo, tenemos este enorme agrandamiento ventricular. Si la etiología era por dilatación de la raíz de la aorta, pues también vamos a observar del lado derecho la dilatación de la aorta, porque aquí está su raíz. Y bueno, ya en casos más avanzados, ya la hipertensión venocapilar pulmonar, que sería esto de este lado, y la aorta desenrollada. Vemos este botón que corresponde a la aorta más grande. El cateterismo cardíaco y angiografía, pues ya casi no se hacen porque ya tenemos el eco, pero va a ser útil para valorar el estado de las coronarias. Les digo, ya en estadios más avanzados se afecta el flujo de las coronarias, y para evaluar qué tan grave es esta estenosis, antes de una intervención quirúrgica, pues vamos a utilizar el cateterismo. El tratamiento. Para lo que es la insuficiencia cardíaca aguda, o sea, hace que de un momento para otro tenemos algo que causa la insuficiencia, es tratamiento quirúrgico urgente. No lo pensamos ni nada, hacemos los estudios correspondientes y órale. En la crónica, pues igual vamos a usar diuréticos y vasodilatadores porque tenemos un poquito de más tiempo. El tratamiento, pues obviamente va a ser etiológico porque va a depender mucho de qué lo está causando, y para primero resolver ese problema antes de irnos a resolver la de la valvulopatía. En estos casos hay que evitar que el paciente haga ejercicios isométricos. Los ejercicios isométricos son donde tú tienes que mantener una postura que mantenga contraído un músculo, ¿sí? El momento del tratamiento quirúrgico es cuando ya establecimos que hay disfunción ventricular y antes de que aparezcan los síntomas graves. Y bueno, hay que dar un estrecho seguimiento con ecocardiografía cada 6 meses, porque cuando nosotros ya detectamos insuficiencia aórtica grave, pero todavía no es el momento quirúrgico, hay que estarlos evaluando hasta que sea ese momento quirúrgico y poder operar al paciente. Y bueno, el reemplazo de la válvula aórtica está indicado en pacientes con insuficiencia valvular grave o que ya están sintomáticos. Y este es el tratamiento quirúrgico. Si se fijan, este es para el caso donde la etiología era afección en la raíz de la aorta. Entonces, si la raíz de la aorta está afectada, si estuviera dilatada, vamos a encontrar que, bueno, se reemplaza lo que es el comienzo de la aorta. Se pone una prótesis, esta sería la prótesis, aorta de Frankenstein. Y ya si fuera más avanzada el estadio, pues sí se recurre a la valvuloplastia, bueno, el reemplazo valvular. Y bueno, eso es todo por mi parte. Preguntas, adelante, Vanessa, muy bien. Lorena también. Preguntas a todos. Doctor, ¿de dónde están hechas las prótesis de válvula? Es una aleación, algunas prótesis están hechas de pirulito, es un metal
que realmente está tratado con paraldehído y en fin varias sustancias para que tenga menos posibilidades de rechazo. Gracias. Preguntas más.